damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 29. Cuando Jacob se encuentra por primera vez con Dios en Betel, ¿no? Y le hace la promesa de servirle y seguirle. Y también Dios le dice que va a estar con él. Aquí en 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. 28:15. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob sale de la casa de su padre, se va con una amargura y tristeza. Y según la Torá dice, la tradición nos dice que él llevó algunas provisiones, llegó algunas cosas que le dio su mamá y su papá, pero que en el camino le sacaron todo. Así cuenta, ¿no? Entonces, él prácticamente quedó sin nada, apenas con su vida. Entonces él estaba sin esperanza. Es por eso que en ese momento, cuando se echa a descansar ahí en ese lugar, le aparece Dios y le da esta promesa. Y al día siguiente, aunque no tenía él nada, pero ya tenía la esperanza de que Dios estaba con él. Y ese era su consuelo. Y fíjense cómo que mucha gente también se desespera cuando no tiene las cosas, ¿no? A una no les pasó, ¿no? No tiene esto, no tiene aquello, no tiene para el alquiler, no tiene para pagar el combustible. Y se desesperan las personas. Por eso muchas personas, su mente se destruye porque de tanta preocupación que tiene, ya no puede pensar qué es lo más importante. Por ejemplo, la vida. Vivir es lo más importante. Entonces, mientras vos estás viviendo, comiendo, quiere decir que Dios te está sustentando. Quiere decir que está dándote todavía las cosas. Porque hay gente que tiene todas las cosas, pero está muriendo. Se le está acabando la vida, está enferma, está con problemas graves y está muriendo aunque tiene todas las cosas. Tiene dinero, tiene pago de alquiler, tiene todo, pero la vida se le está acabando. Y hay otras personas que tienen la vida, están sanos, están fuertes, pero sienten que se están muriendo porque le falta esto, le falta aquello. Y esa es siempre la situación que ocurre, ¿no? Y lo que le desespera. Entonces acá Jacob recibe la promesa de Dios, yo no te dejaré, no te abandonaré. Entonces puede seguir adelante. Es la manera de, si una persona confía plenamente en Dios, deja su vida en sus manos, en esa peor situación le va a dar fuerza. Va a poder levantarse, va a poder salir adelante, seguir otra vez. Hay gente que cuando la situación es terrible y te ve a vos contento y alegre, se enoja. Así le iba ahí la porteña. Así es. Ese es el ánimo que muchas personas logran destruirle más. Bueno, ¿qué dice después? Comenzando el capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, o sea, a Harán, ¿no? El lugar donde le habían dicho que estaba su pariente. Aquí les voy a leer. Aquí en la Torah dice, entonces Jacob levantó sus pies, dice. O sea, acá especifica, se levantó motivado. En el hebreo lo que está tratando de decir es una forma de decir que salió esperanzado. En el español como que no captamos tanto eso, ¿no? Por eso es importante también leer un poquito lo que está en el hebreo. En el español solamente dice, siguió luego Jacob su camino. Como que estuviera continuando, ¿no? Pero acá nos está diciendo que levantó sus pies, es un hebraísmo, es un dicho hebreo de que quiere decir
ahora estoy motivado, ahora estoy renovado. Era una persona caída, sin esperanza, pero ahora estoy con todas las pilas otra vez. Entonces, ¿por qué? Porque ya tiene la promesa de Dios, el corazón de Dios. La misma situación que se encontraba Rahab la ramera antes de encontrarse con los dos espías. Una vez que se encontró con los espías, cambió su mentalidad, porque ya tenía la promesa de ser rescatada o promesa de ser socorrida. Igual Jacob, Dios le dice, no importa qué te ocurra ni a dónde vayas, yo te volveré a traer y yo haré la obra que he dicho contigo, yo cumpliré. Entonces con eso ya le dice, yo te voy a hacer regresar otra vez. Entonces le hace decir que no te va a faltar nada, aunque parece que la situación es difícil. Dice, salió luego Jacob, siguió luego su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Es una cosa para tener en cuenta cada vez que sale en la Biblia, que siempre cuando alguien está caminando en lugares sin esperanza, se encuentra con un pozo. El criado de Abraham, cuando iba en busca de la esposa para Isaac, sin esperanza también iba, pero con la promesa de su amo, del Dios de su amo, finalmente llega a un pozo a descansar y ahí se encuentra. En ese mismo momento llega Rebeca y cumple la promesa que su padre, que su amo le había encomendado. De la misma forma también ahora estamos viendo que Jacob se está acercando y llega a un pozo. Y él no sabe qué va a ocurrir acá, no sabe dónde está. Él no tenía brújula ni mapa, no puede decir estoy cerca. Es la primera vez que está saliendo de su tierra. Él nunca había viajado. No puede decir que estoy cerca, estoy lejos. Pero está llegando en un pozo que tenía una gran roca. Años después también, ¿quién había escapado de un lugar y llegó a un pozo y se encontró con Moisés, ¿no? Moisés también llegó en un pozo y ahí se encontró con su esposa. ¿Y quién en el Nuevo Testamento caminaba y llegó también a un pozo y se encontró con alguien? Jesús, Yeshua. ¿Con quién se encontró? Con la mujer samaritana, que también necesitaba la esperanza. Entonces parece como que la Torá nos está dando un anticipo de lo que en el futuro sería la restauración en el caso de la samaritana, que representa al pueblo de Israel caído. La mujer samaritana dijo que tuvo 5 esposos, ¿no? Nosotros habíamos analizado 5 imperios habían conquistado a Israel. Y había un 6º que tampoco era su esposo, ese que era el imperio romano, ¿no? 5 imperios habían conquistado y no podía tener seguridad. Bueno, eso era otro tema. Bueno, pero para tener en cuenta esto. Entonces llega al pozo y hay una piedra enorme, versículo 3. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Vamos a explicar qué significa esto. En ese lugar, en aquel tiempo, cuidaban mucho el agua porque no había mucha agua, ¿no? Entonces generalmente la gente o cavaba un pozo grande o era algún pozo que se hizo por la naturaleza y se llenó de agua con alguna lluvia. Entonces para cuidar esa agua ellos lo tapaban para que otra persona que no sea propietaria use, o simplemente para que la arena no caiga todo por él. ¿Y cómo tapaban? Con enormes piedras. Entonces, como era tan grande la piedra, sí o sí tenían que esperar que se junten todos los pastores para poder remover entre todos juntos para tomar. Esa era la forma en que en ese tiempo cuidaban el agua. Hoy en día nosotros abrimos nuestra canilla y tenemos agua. En ese tiempo no. Había lugares determinados. Bueno, por eso es que tenía la gran piedra. Entonces todos estaban esperando ahí que lleguen todos los pastores y llega acá Jacob. Y les dijo, versículo 4, Jacob, hermanos míos,
Vamos a parar un poco ahí. Primera vez que Jacob le está encontrando a esta gente. Yo no. Primera vez que les está encontrando y les llama hermanos míos. Parte de mi sangre significa hermanos, ¿no? Parte de mi sangre. Entonces, hay mucha gente que piensa que no, yo no le puedo llamar hermano a ese porque ese no es mi hermano, o no es de mi religión, o no es de mi creencia, no es de mi, qué sé yo. Hay personas que piensan así, ¿no? No, ustedes son adventistas, ustedes son mormones, ustedes no son mi hermano. Mis hermanos son los que son bautistas nomás. De mí son los que son pentecostés. Hay congregaciones que así piensan. Que hermano es el que es de su congregación. Inclusive que no es bueno llamarle hermano, ¿no?, a alguien. ¿Ustedes qué creen? Hay gente que cree así. Que no hay que decirle hermano. El apóstol Pablo siempre usaba la palabra hermanos, ¿no? Amados hermanos. Y ahora vemos en la Torá, que es la fuente de toda sabiduría y la máxima autoridad, que Jacob le está llamando hermano a unos extraños. Entonces significa que es una forma de expresión de yo no soy un extraño, yo soy una persona que viene en paz. O sea, una forma de decir los aprecio o siento aprecio por usted aunque no les conozco. Por eso le llamo hermano. ¿Me entienden? Una forma de tratarle bien a una persona. Entonces le dice hermanos míos. Hermanos míos. El versículo 4. Hermanos míos, ¿de dónde sois? Ni siquiera sabe de dónde son ellos, pero le dice hermano. Y ellos respondieron, de Aram somos. Eran arameos, ¿no? Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? ¿Labán era hijo de Nacor o era nieto de Nacor? Nacor no es hermano de Abraham. Nacor es hermano de Abraham. Viste que ya nos perdimos, ya cuando pasan por los versículos, ya nos perdemos. Pero acá nosotros vemos que dice hijo de Nacor. Entonces, directamente pensamos que es entonces tío de... Sí, entonces él es hijo, su papá de Labán es Betuel. Recuerden que Nacor tuvo un hijo que se llamaba Betuel y Betuel tuvo dos hijos que se llamaban Labán y Rebeca, para ponernos en contexto, ¿no?, en la Biblia. Entonces, decir hijo es como siempre se le menciona al patriarca. Entonces a Jacob también se le llamaba como decir hijo de Abraham. Jacob hijo de Abraham, pero es nieto de Abraham. Siempre el patriarca llevaba el título en la red. Entonces, más conocido ahí era Nacor, ¿no? Era el patriarca de esa zona. Ya que Abraham renunció, salió, se retiró, quedó Nacor. Bueno, así le pregunté. Eso para entender ese punto, ¿no? Después, hijo de Nacor, y ellos le dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Está bien es como decir, vive en paz o tiene tranquilidad. No en el sentido de que está enfermo, no, sino está todo tranquilo, ¿cómo anda la gente ahí? ¿Cómo están? Algo así. Tiene shalom. Y ellos le dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Yo estaba viendo lo que significa. Raquel en hebreo se dice Rachel. Rachel. Y quiere decir oveja. Rachel. Ovejas. Ovejita. Bueno. Ahí viene Rachel, dice. Él les dijo, me quedé en 6, ¿no? Su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Entonces le está diciendo, ¿por qué ustedes ya recogieron todo si es temprano todavía? Denle de tomar el agua y váyanse otra vez a apacentar, le está diciendo Jacob. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Así le está diciendo la condición, ¿no? Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre
porque ella era la pastora. No era la pastora de una congregación, era la pastora de las ovejas, que apacentaba las ovejas de su padre. Ella no estaba dirigiendo una congregación. Porque muchas personas dicen, ve que hay pastora también. ¿Ve? Ahí también pastora. Es diferente, ¿no? En este caso ella estaba pastoreando animalitos, no ovejas. Y en la Biblia cuando menciona pastor, se refiere no solamente al que dirige a las ovejas, sino al que dirige a las almas, a un encargado por las almas. Y Dios le encargaba siempre a una persona. El encargado principal es Yeshua, que era encargado de las almas, de velar por las almas, y siempre era un pastor. Hay muchas congregaciones que tienen pastora, ¿no? Líderes, mujeres. Y no es que la mujer no puede enseñar, ni decir, instruir a las personas, pero no puede, según la Escritura, tener autoridad en un lugar donde hay hombres. No puede tenerle a los hombres en sujeción. Eso sería salir con el plan de Dios. ¿Me entienden? Ese es otro punto. Ahora, diferente es, por ejemplo, si hay una mujer, la única que entiende la palabra, y el resto, por más que son hombres, no entienden, entonces ella le tiene que enseñar, dar la palabra, pero eso no quiere decir que ella es autoridad sobre ellos. Hagan esto, hagan aquello, vayan aquí, ¿me entienden, no? En ese punto no se permitía, en ese punto, en estar. Por eso inclusive cuando Pablo decía que cuando las mujeres hablen en la congregación tendrían que tener velo, el velo representaba que estaba bajo autoridad de un marido, eso representaba el velo. Cuando las mujeres se quitaban el velo o andaba así suelta, quiere decir que no tengo autoridad. Eso representaba en esa cultura. Inclusive en las culturas paganas, la mujer es rapada, por eso Pablo decía mejor rápese, quiere decir que se rebelaban contra toda autoridad varonil. O sea, yo soy libre de hacer lo que quiera, no necesito que me dirijan. Entonces, por eso se rapaban. ¿Qué les parece? Entonces, en eso significa. ¿Sí? Cuando pasa una mujer a dar testimonio, a compartir una palabra, a dar algún mensaje, tiene que ser una mujer que esté bajo autoridad de su marido. Si una mujer no tiene autoridad, no tiene marido, no tiene nada, es importante bebé, me da be. ¿Entienden ese punto, no? Y está bien, eso es lo que la Biblia enseña. Muchos se confunden, por eso muchas congregaciones tienen pastoras, ¿no? Pastoras que están enseñoreándose de otras personas, de otros hombres. Eso sí no se permitía. Ahora, claro, hay congregaciones que el pastor, su esposa es también pastora porque está apoyándole a él. Y muchas veces le da la oportunidad de compartir la palabra, pero se sabe que ella tiene su marido y está siempre sujeta a su marido. Ese es otro punto también, ¿no? No sé si me captan ahí. Si, por ejemplo, conocemos iglesias que el pastor tiene su esposa, entonces por eso le llaman pastora, en el sentido de que es esposa del pastor. Para no usar la palabra esposa del pastor, se le dice pastora. Y nosotros entendemos, si por ejemplo venimos a una congregación y nos dicen, ella es la pastora, ¿qué entendemos? Que es la esposa del pastor. El que tal viene a una congregación le dicen, bueno, ella es la pastora. Ah, qué bien, ¿cómo está pastora? ¿Y el pastor? No, acá no hay pastor. ¿Y cómo? No, yo soy la pastora. Ahí sí fallamos, ¿no? ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Ahí sí. O la pastora es la guía y el pastor es el miembro. O sea que el marido es marido, no es pastor. Ustedes saben que hay congregaciones así. Escuché que hay congregaciones que la esposa se preparó, estudió, fue al instituto bíblico y se recibió de pastora, y el esposo siempre seguía su trabajo normal, era abogado, ingeniero, lo que sea, y le llevaba a la esposa en el culto y ella predicaba y él ahí sentado, después ella era la pastora. Hay mucho así, ¿no? Esas cosas es lo que no estaba permitido. Bueno, pero estamos yendo a otro extremo. Porque muchos se basan de aquí para decir que hay pastora, ¿no? Pero ella apacentaba ovejas. Después, 10, ¿no? Sí. Sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre,
se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Una piedra que tenían que mover entre varios. Él, de repente, él quedó impresionado. Hay una explicación acá en la Torá que dice que él quedó impresionado. Porque recuerden que él estaba caminando, huyendo de Esaú, sin nada, tal vez pensando que iba a morir. Dios se le aparece en medio de la oscuridad, le muestra una escalera, le dice que yo te acompañaré, yo estaré contigo. Su padre y su madre le habían dicho, ve y busca a tu pariente y cásate con una de sus hijas. Pero él se va sin saber qué va a pasar. Él no sabe ni a dónde va. Y encontrarse que ahora está justo llegando al lugar donde está. Si está ya ahí Raquel, quiere decir que ya llegó ya en la tierra de su pariente. Quiere decir que estoy acá. Y además vengo y me encuentro justamente con una de las hijas de mi tío. Entonces lo que él está sintiendo es, Dios nunca me abandonó. ¿Me entiendes? Entonces esa emoción le vino como una super fuerza, tipo como espinaca que come Popeye. Y movió y abrió ya rápido para que beban las aguas. Y después, ¿qué hizo? El versículo 11. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. De repente le mira a Raquel, no sabemos, algunos comentan que era la emoción de haberse encontrado con su pariente, que hizo que pierda el control y se vaya y la agarre y le bese, ¿no? Un beso de alegría, ¿no? Un beso, como dice en la Biblia, un ósculo santo, ¿no? Ósculo santo, un beso de alegría, de emoción, de tanta emoción, ¿no? Que sintió. La otra todavía no sabe ni qué es lo que estaba pasando, se habrá asustado, ¿no? ¿Qué pasa? Este extraño viene y me agarra y me besa, ¿qué es esto? Se habrá quedado asustada. Ahora le explico, por eso se nota acá la explicación. El versículo 12. Y Jacob dijo a Raquel que él era, ahí ya le explica, ¿no? Seguro que, ¿qué es esto? ¿Cómo me agarra un extraño me agarra y me besa? Le dijo que era hermano de su padre, que Raquel era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Acá esta palabra nuevas es la palabra en hebreo beforá y en el griego evangelio. Y vamos a ver a ver si se relaciona. Podemos decir, no, pero es una palabra normal, no ha de decir que te informamos algo. ¿Qué nuevas le dio? Papá, vino Jacob a nuestra tierra, a nuestro encuentro. Jacob, ¿quién es Jacob? Jacob, el hijo de tu hermana. ¿Se acuerdan cuando había venido el criado de Abraham para llevar a Raquel? ¿Qué le había dicho su papá y su hermano a Rebeca? Hermana, sé madre de multitudes, ¿no? Y de ti salgan reyes y naciones, ¿se acuerdan? Entonces, ellos que están ahora escuchando que su hermana que se había ido, una de sus descendientes está viniendo otra vez ahí, trayendo esa promesa a la familia. La promesa, en ese momento su hermana se iba con esa promesa, la promesa de ser madre de multitudes, de recibir la promesa de Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Ahora esa bendición que se fue un día de su casa, está llegando a ellos. Si eso no es buenas nuevas, ¿qué es entonces? Es la promesa de Abraham que está viniendo a su tierra. Raquel eso está trayendo. Porque recuerden que de Jacob va a salir las 12 tribus de Israel. Ahora Jacob está yendo al exilio. Él se retiró de la tierra prometida. Pero Dios hizo esto a propósito. Porque ahí en el exilio, ¿qué va a ocurrir? Él se va a multiplicar. Igual que el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, cuando fue esparcido entre las naciones, se multiplicó. Y la bendición que estaba ahí en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, se extendió a todo el mundo, llegando hasta aquí. Llegando hasta nosotros. ¿Sí o no? Por eso es que estamos leyendo esta palabra y estamos aprendiendo de él. Porque un día el pueblo escogido de Dios se extendió por todas las naciones, es que llegó la promesa a nuestra vida. Amén. Bueno, entonces vemos que es la Beforá.
Es la buena nueva, es el famoso evangelio que tanto escuchamos, llegando a la tierra, a una tierra extranjera, a la tierra que no estaba en los planes de Dios, para formar ahí el pueblo escogido. Después dice, 13, ¿no? Así oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó. A él con mucha alegría. Lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Empezó a narrarle todo lo que había experimentado, ¿no? Todas las maravillas de Dios. Pero hay que entender una cosa. Este hombre Labán, que dice que significa blanco, porque era blanco, por lo visto esa gente era muy blanca, ¿no? Muchas penurias le va a hacer pasar a Jacob. Los hebreos, la característica racial, se puede decir, o piel de los hebreos era morena. Ellos no eran blancos, eran morenos. ¿Entienden? No, nosotros siempre pensamos que hebreos son como los askenazinos, rubios. No, eso no eran hebreos. Los hebreos eran más o menos como serían ahora los iraquíes, no sé si ustedes ven, con bigotitos así, con barba. Esa textura tenían ellos. Y esa era antes la característica. Cuando se decía que era hermosa o bella, era porque tenía esa característica. Una mujer que en aquella época era súper blanca no era atractiva, ni rubia tampoco. Hoy en día al revés, ¿no? En ese tiempo era lo que tenía esa característica. Por eso era que Sara era muy atractiva, ¿no? También Rebeca, porque ella tenía esta textura. Pero en este caso Labán era muy blanco. Entonces al blanco se le tenía como tipo argel y sinvergüenza. Esa era la característica del blanco. ¿Entiendes, no? Sinvergüenza y aprovechador. Esa era lo que representaba, ¿no? Cuando decía así, tal vez por eso su padre le pone Labán, se llamaba Labán. Bueno, se puede entender un poco esos puntos clave. Bueno, y Labán le dijo, y ahí podemos ver después nosotros que se cumpliría, ¿no?, su nombre, porque realmente él haría mucha astucia con Jacob. Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Lo normal de un visitante es 3 días. Cuando una persona recibe una visita, era normal que vos le dé hospedaje porque la gente viajaba y se cansaba mucho. Pero lo normal era 3 días. Vos cuando llega alguien a tu casa, después de un viaje largo, le podés recibir hasta 3 días. A partir del 4.º día ya le tenés que preguntar qué es lo que quiere, cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos. Ya no puede más. Antes de los 3 días tenés que cuidarle, mantenerle. Después de los 3 días, si no dice me voy a ir, entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Qué es tu deseo? ¿Qué querés? ¿A dónde te vas? Y si se piensa quedar, entonces ya ahí hay que negociar. ¿Se va a quedar a trabajar o acá no hay lugar? Bueno, esa era la ley antes. Pero acá ya pasó un mes. ¿Cómo es que Labán le tuvo durante un mes a Jacob sin decirle nada? Porque Jacob estaba trabajando ya desde el primer día que llegó. Ya él no se quedó simplemente como visita, sino ya al día siguiente ya se fue a trabajar con la gente. Entonces ya como pasó un mes, ya más de lo normal, ahí sí, ahora sí, como que se sintió medio mal Labán, porque su sobrino estaba trabajando, pero sin salario, trabajador sin sueldo, y eso como que no cuadraba en esa tierra. Entonces le dice, entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Entonces yo quiero que trabaje ya oficialmente conmigo, que sea mi trabajador. ¿Cuánto quieres ganar? Qué bueno sería que así los jefes nos digan, ¿no? ¿Cuánto querés ganar, no? Así sería bueno, ¿no? Bueno, quiero ganar. Bueno, ¿qué dice Jacob? Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Rachel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y siempre nosotros hemos entendido acá
que Lea era fea y Raquel era linda, ¿sí o no? Siempre se nos explicó así, ¿no? Nada que ver. No tiene nada que ver con características de belleza ni nada. Sino que lo que está explicando que Raquel era más, ¿cómo se puede decir? Divertida, se puede decir. Más, nosotros usamos simpático. En otros países simpático quiere decir atractiva. Pero nosotros usamos como más, se mueve, se ríe, habla, ¿no? Y Lea era más seria, más, como ojos delicados se decía, muy tierno. Vos le mirás y parece una persona muy inofensiva, muy, no era bruta, ni argelada, ni nada. Sí, ¿vas a hacer esta cosa? Sí, andate allá, sí. Inclusive por eso vemos que Raquel era pastora. De Lea no habla que era pastora. Ella por lo visto ahí se quedaba a hacer los quehaceres de la casa. Que decir, para ser pastora, tipo como la esposa de Moisés, ¿no? Tiene que ser dura. Tiene que ser tipo carácter, mareté. Ella se encontraba ahí con los pastores, con hombres, no hay problema. Y como ahí, así era. Entonces, ¿entienden este sentido? Entonces, nada que ver que era fea. No era fea. Pero Jacob se enamoró de Raquel. Por esa misma razón, porque era más simpática, ¿no? Era más, ¿cómo se? Denme la palabra. Era más extrovertida, se dice. Se dejaba querer, se puede decir. Se relacionaba muy bien con las personas. La otra era como ocañí. No era sociable. Lea era más como miedosa, cobarde. ¿Entienden ustedes? Eso es lo que al leer acá en la Torah encontramos eso. Qué extraño, ¿no? Tantos años de mi vida yo diciendo que Lea era fea y que Raquel era linda. ¿Ustedes también así escucharon siempre? ¿Y qué significa Lea? El nombre de Lea parece que es como melancólica. Algo de melancolía. Pero más o menos así, en una definición que he visto rápido, decía como que melancólica, así como que siempre está pensando lejos. Y algunos comentan, le comento yo también, lo que algunos comentan, de por qué era así Lea. Dice que ellos sabían, eso como comentario, recuerden, ¿no? Comentario, ellos sabían que al final ellos tenían que casarse con sus parientes también que estaban en la tierra de Canaán. Y Lea, por ser la mayor, le tocaba casarse con el mayor, que era Esaú. Y se sabía cómo era Esaú. Y como que ella sentía que ese va a ser el que me va a tocar a mí, ¿no? Esaú. Y ahora viene Jacob, se enamora de Raquel, entonces prácticamente ella dice, mi destino estaba con ese terrible, ¿no? Algunos dicen así, comentan. Entonces eso es como que no le daba mucha esperanza. Porque muchas veces ellos se casaban como lo que establecía ya su orden. Entonces por eso dicen que era muy apartada, así. Bueno, entendemos esta parte, ¿no? Bueno, ojos delicados. Entonces ojos delicados muy sencillos, tiernos, melancólicos. Después, pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Ahora, ¿por qué esto fue lo que ofreció como lo que pidió como salario? Vamos a entender bien. Cuando vos pedí la mano de una muchacha, vos tenés que pagar por ella, ¿ustedes saben? El que pide la mano de una muchacha tiene que pagar un dote al padre o al abuelo o a quien sea responsable de esa muchacha. Si vos venís y no tenés nada, fuera de acá. Así era la ley en ese tiempo. Tenés que dar una recompensa. Prácticamente la boda antes representaba comprar. Era una compra. Qué feo suena, ¿no? Pero así era una compra. ¿Pero por qué? Les digo por qué. Porque primero se hace un compromiso. Vos venís, yo quiero a tu hija. Entonces hace un compromiso. Entonces, una vez que decidí, que le pedí la mano,
y el papá acepta, vos da el dote, entonces ese dote ya te da garantía de que nadie va más a llevarle a tu novia, ¿no? Es como que vos estás dejando ya un adelanto, una garantía, y también de que si vos fallás, de que te enseñen votar, porque ella ya te estaba esperando, ella ya no aceptó más ningún otro pretendiente porque vos ya viniste a proponer, y si fallás, entonces ese dote se queda como garantía, ¿entienden, no? Se queda como garantía. Para que el papá, porque lo que ocurría es que si había otros pretendientes y él le dice, no, ella ya tiene, entonces los otros la abandonaban y después si el pretendiente se fue, normalmente los que ya fueron rechazados no quieren quedar como plato de segunda mano. No sé si me entienden. Bueno, si el otro no le acepta, yo estoy acá esperando. No, ya era, el honor era muy importante. Ya fuiste ya. Si ya alguien te propuso matrimonio y después te dejó plantada, ya te queda plantada. Ahí sí que te queda plantada de verdad. ¿Entienden este asunto, no? Entonces era muy importante porque si el novio no volvía o se arrepentía, bueno, se quedaba la mujer con ese dinero y con ese iba a sustentar si es que nadie más quería casarse con ella. Porque prácticamente nosotros no entendemos nomás este asunto, pero prácticamente cuando un muchacho o un hombre pedía la mano por una muchacha y el papá aceptaba, eso ya se toma como matrimonio ya. Eso ya, el otro, si alguien tenía pretensiones, ya queda como yo fui desechado. Ella ya le pertenece a otro. Así ya queda. Bueno, ¿están entendiendo? Entonces no tengo nada, Jacob no tiene nada, entonces ¿qué tiene que hacer? Voy a trabajar. ¿Y en qué se ampara Jacob? En una ley que después saldría como escrito, una ley que dice, que está en Éxodo 21:2, donde dice que si uno tiene deudas, puede trabajar durante 7 años y sus deudas quedarán pagadas como esclavo. 7 años tiene que trabajar. Esa era una ley. Y después al 7 años queda libre. Entonces él prácticamente se ofrece, yo a trabajar solamente por Raquel. Voy a pagar todo mi dote voy a pagar en 7 años de trabajo. Y le parece justo a Labán, ¿no? A Labán. Bueno, ¿qué pasó? Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré por ella 7 años, por Raquel, su hija menor. Y Labán respondió, mejor es que la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Está bien. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Sentía un cariño especial por ella. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces llegó el tiempo, entonces le pidió, dame, entrégame. Ahora, ¿cómo se hacía esa entrega? Había una ceremonia especial. Esto también quería aclarar acá en la escritura. En aquella época, ¿cómo se casaban las personas? ¿Cómo era un matrimonio? ¿Cómo creen ustedes? No había registro civil, no había iglesia donde ya casarse. ¿Cómo se casaban? Bueno, ¿qué? Bueno, había varias maneras. La normal era que el papá entregaba a la hija a la persona, como le estaba hablando. Eso era lo normal. Por eso el muchacho venía y pedía la mano de la hija. Una vez que el papá dice, sí, acepto para que te cases con ella, ellos ya son matrimonio. ¿Entienden, no? Pero el matrimonio se consuma cuando ellos están juntos, cuando le entrega. El compromiso, la voz del papá, sí, te vas a casar, ya es mi esposa, puede decir ya. Pero son oficialmente marido cuando se juntan. Entonces eso, después de que el marido presentó la dote, ¿no? Si no hay la dote, entonces no se le entrega también. Prácticamente una compra y venta, ¿no? Compra y venta. Suena feo, pero así era. Entonces ya Jacob dice, yo ya completé mi dote, se me tiene que entregar mi mercancía, ¿no? Ya el tiempo que se me entregue. Pero ya es su esposa, cuando él aceptó eso, ya era su esposa. Ella ya no podía tener compromiso con ningún otro. ¿Entienden ese punto? Entonces ya era su esposa. Entonces una vez que le entregaba, acá está tu esposa,
ella podía llevarle a su casa. No necesitaba ningún acto ceremonial ni nada. Pero la gente pudiente, la gente importante y la gente que tenía muchas cosas, generalmente hacía una ceremonia o una celebración precisamente porque era un momento de alegría. Mi hija se está casando, entonces por eso se hacía ceremonias. Pero el pobre, el que no tenía nada, solamente se iban juntos y ya eran casados ya. No sé si me entienden. Sí, si eran pobres, no tenían nada, solamente ahí el papá le trae el dote, lo que puede dar, y le lleva a su hija y ya está, se acabó ahí. No hay fiesta de ceremonia, no hay nada de eso. ¿Me están entendiendo, no? Ese era, pero ya eran casados. Una vez que el papá le entrega, esa era la bendición. El papá o el tío o el abuelo o algún hombre que esté responsable sobre esa mujer, porque generalmente no había mujeres solitarias. Eso no existía. ¿Me entienden? Siempre, inclusive muchas veces, el sobrino se quedaba como responsable muchas veces de alguna tía solterona. Y si llegaba la hora de casarse la tía solterona, tenía que, el que quería casarse con la tía solterona tenía que venir a hablar con el sobrino. No sé si me entienden, ¿no? Pero nunca podía una mujer quedar andando por ahí sola. En esa época por lo menos. Después, al correr los años, sí ya fue todo normal. Bueno, parece que vamos a terminar acá. Después, entonces Labán juntó todos sus varones, fíjense lo que dice acá, sus varones de aquel lugar, e hizo banquete. Él preparó una gran fiesta. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo a él. Y él se llegó a ella, porque después del banquete se tomaba en esa época, se tomaba, se bailaba, toda la diversión. Jacob ya estaba preocupado que ya la farra hace rato y todavía no me traen la novia. Entonces calculamos que en un momento donde Jacob ya tomó bastante, se divirtió bastante, recién, bueno, llega la hora, te vamos a entregar tu novia. Entonces vemos que por lo visto no se hizo ninguna tipo ceremonia, se le entregó, besa a la novia, porque si no se hubiera dado cuenta, ¿no? Sino que estuvieron ahí celebrando, y bueno, te vamos a entregar ya, ahora sí te voy a entregar. Viene y le entrega directamente. Jacob le lleva a la sala nupcial, pero en el estado que estaba ni cuenta se dio quién era. Hasta el día siguiente en que amaneció. Pero dice que estuvieron juntos. ¿Qué quiere decir esto? El papá le entrega, él está junto con ella. Eso quiere decir, eso ya es un matrimonio. Por más que haya sido un engaño. Y ahora, ¿este engaño por qué? Podemos nosotros darnos cuenta que acá algo similar que había hecho Jacob le ocurre. Jacob también le engañó a su papá. ¿Se acuerdan? Él se presentó como su hermano Esaú. Es como que se le están cobrando. Como que el destino le está cobrando. Y ya no se puede retroceder. ¿Se acuerdan que su papá también, yo ya le bendije, ya no puedo retroceder? Entonces él también, ya consumó el matrimonio, no puede decir ahora, no, yo no le quiero más a esta. Ya sería una responsabilidad tremenda. Porque la única manera de que vos le rechace a una esposa es porque ella ha sido infiel. No había otra razón. No había otra razón. Y Lea no le ha sido infiel. Y él consumó. Pero él puede decir, pero yo no sé, no, eso ya no importa. Él agarró, llevó, consumó, a aceptar tu responsabilidad. ¿Entiendes ese punto? Entonces, oficialmente Lea es esposa de Jacob. Oficialmente. Pero ahora él reclama. Y dio Labán, versículo 24, ¿no? Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Dice. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Al final, después de que le dio la esposa, recién le da que este pequeño, ¿cómo se puede decir? Pequeña ley que tienen, interna que tienen ellos ahí. Pero eso no le informó cuando hizo el trato, ¿no? Pero esa es una de las astucias que estamos diciendo, hombre blanco, cuidado, hombre blanco, cara pálida, cuidado. Los piel rojas siempre sabía cara pálida terrible, cuidado con ellos, ¿no? Entonces, ese es un pequeño secreto. Acá no podemos darle a la
menor antes que a la mayor. La mayor no, ¿cómo se va a quedar, no? Entonces, es nuestra ley interna. Es una ley interna, es una ley oficial. Pero Jacob no puede decir nada, se queda callado. Ahora miren lo que le propone. Versículo 25, 26. Labán respondió, no se hace así, ya leímos eso. 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Normalmente una boda tenía 7 días de puro pasar con la esposa. No sé si me entienden. 7 días, y muchas veces la fiesta, si se hacía fiesta, la gente seguía celebrando y los novios estaban juntos, un rato salían otra vez, un rato estaban juntos. Durante 7 días ellos no se separaban. Eso quiere decir cuando dice cumple la semana de esta. O sea que cumplirle a esta conforme a lo que se tiene que hacer en una boda. Los 7 días. Cumplir los 7 días con esta tu esposa. Y después te voy a dar también la otra. Te voy a entregar, pero vas a trabajar 7 años otra vez por ella. Entonces, y bueno, que no me queda otra, ¿no? Entonces cumplió con Lea la semana y después le entregó a Raquel y después se quedó a trabajar 7 años. Tampoco es como nosotros pensábamos, que trabajó otros 7 años y total fueron 14 años, ¿no? A la par, al mismo momento recibió las 2 mujeres. Ahora vamos a preguntarnos si eso era legal o no. Y si nosotros, vamos a entrar en esta época, ¿sí o no? Vamos a entrar en esta época, vamos a entrar en nuestra mentalidad, para ver si era legal o no. Si era nuestra época, ¿qué haríamos nosotros? Por ejemplo, yo quiero a Raquel, me dieron a Lea. Bueno, cumplir la semana con esta y después te vamos a dar a Raquel. ¿Qué yo voy a decir como buen cristiano? ¿Qué voy a decir? ¿Eh? No entendí. No puedo casarme con 2, ¿no? Yo ya estoy casado. Entonces, ¿cómo me voy a casar con otra? ¿Así voy a decir o no? O a menos que, ¿qué tengo que hacer con la primera? Divorciarme, ¿no? Esa sería la solución, ¿no? Si yo soy una persona casada y quiero volverme a casar, según la ley, ¿qué tengo que hacer? Tengo que divorciarme. Pero la ley de Dios, la ley verdadera, no acepta el divorcio simplemente porque me quiero casar con otro. Eso se llama adulterio y pecado. ¿Entienden, no? La única forma que la palabra de Dios aceptaba el divorcio era por fornicación. Por fornicación. Y Lea no ha fornicado. Entonces no hay ninguna ley que podamos usar para que Lea sea repudiada. No hay ninguna ley. Pero Jacob, a quien ama y con quien hizo el pacto y la promesa, era por Raquel. Entonces no le queda otra que aceptarle también a Raquel. No, que dejar que Lea sea su esposa y aceptarle a Raquel. No le queda otra. ¿Me entienden, no? No hay otra forma, porque no puede repudiarle y el trato era por Raquel. Y no puede repudiarle, entonces voy a tener que aceptarla. No es que Jacob quería 2 mujeres, sino que es la única forma de que podía solucionar este problema en que le metió su tío. ¿Sí o no? Y no iba a ser fácil. No creo que iba a ser fácil. Pero nosotros estamos viendo que era parte de un plan de Dios. Pero muchas personas piensan que no, Jacob quiso tener 2 esposas. No, él nunca quiso tener 2 esposas. Él quería casarse con Raquel. Él nunca quiso estar con ninguna criada. Sus esposas le entregaron su criada. Entonces no podemos decir, en la época antes podían tener. No, es que podían tener. Muchas veces la situación y la circunstancia hacía que tenga más de una esposa. Pero eso no era lo que ellos querían. Abraham siempre estuvo con su esposa Sara y siempre le fue fiel. Aunque ella era estéril, durante muchos años le fue fiel. Después, Sara fue quien le entrega su criada. Sara fue. Y hasta que Sara vivía, él nunca se casó con nadie más. Hasta que Sara murió, nuevamente volvió a casarse con Sétura. Y en el caso de Isaac, él nunca tuvo otra esposa, solamente con su esposa Rebeca. ¿Entienden? Eso es muy importante que podamos captar. Entonces fue las circunstancias que hicieron que ocurra así. Bueno, vamos a terminar.
Versículo 28. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio Raquel su hija por mujer. Entonces, después de los 7 días, ya después de que cumplió con Lea, como debe ser, se le entregó ya a Raquel. Le entregó, entonces es una boda, es un matrimonio legal, porque si el papá te entrega, es legal. En aquella época eso era lo que valía. El papá era la máxima autoridad. No había ningún juez, ningún juzgado, ningún nada. El papá me entregó, es mi esposa. Entonces son esposas legales. Y le dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bila por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y amar, cuando dice amar, quiere decir que Jacob estaba más pendiente de Raquel que de Lea. En ese sentido habla cuando dice le amo. Y claro, porque le gustaba más desde el principio. Era el propósito por el cual él trabajó. Entonces, más interés le daba a Raquel. Ahora, y vio el Señor que Lea era menospreciada. Fíjense muy bien cómo Dios actúa. Así que cuando nosotros queremos ser alabados y exaltados por el hombre, Dios nos rechaza. Pero cuando el hombre nos menosprecia, el hombre nos rechaza, Dios entonces ve. Te están menospreciando, entonces yo te voy a bendecir. Pero nosotros siempre nos confundimos, nosotros queremos ser alabados por la gente, que nos alaben, que nos traten bien, siempre buscamos eso. Raquel era menospreciada por Jacob, no porque era fea, simplemente porque él amaba más, Lea, ¿no? Lea era menospreciada por Jacob porque él amaba más a Raquel, por esa razón. Pero fíjense lo que pasa acá. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, primer hijo, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ese es el nombre Rubén, significa me ha mirado o ha mirado, ha visto. Vamos a terminar esta parte. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre un hijo y dijo: por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este hijo, y llamó su nombre Simeón o Shimeón, ¿no? Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Ya estaba muy contenta Lea con 3 hijos, pero siempre pensando en que Jacob va a cambiar con ella su trato. Pero finalmente el versículo 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Al final, en el 4º hijo, ya no se preocupó de que Jacob le tenga en cuenta. Si Dios me está bendiciendo, Dios me ha dado 3 hijos, ¿por qué yo voy a estar lamentándome por amor humano, por cariño humano? Si Dios no me ha abandonado, Dios está conmigo. Eso no quiere decir que, por ejemplo, vos vas a ser malo con esa persona o vas a tratarle conforme a lo que te trata. No, simplemente no te vas a quebrantar más por los menosprecios. Eso hay que entender muy bien, porque muchas veces uno dice: a mí no me importa lo que ustedes piensan de mí, yo estoy con Dios. No, vos ya le estás menospreciando también a las personas entonces. Deja nomás que te menosprecien, vos no vayas a responder, pero vos sabes que Dios está contigo. Esta vez entonces alabaré al Señor. Le puso por nombre Judá, que significa alabanza a Dios. Y estos nombres de estos primeros 4 hijos de Lea son la característica que iba a experimentar el pueblo de Israel después de salir de Egipto, desde Egipto en adelante. Aunque parece increíble, ¿no? Pero eran las mismas cosas que iba a experimentar. Y como empezamos con 4 nombres en este capítulo, vamos a ver. El primer hijo se llamaba Rubén. Rubén, así mismo se dice en hebreo también, significa mira un hijo, o Dios vio, Dios observó, Dios miró. Nosotros cuando vemos al principio el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, y un tiempo el pueblo estaba en desesperación. ¿Y qué ocurrió? Dice que Dios vio a su pueblo, dice. Dios empezó a ver a su pueblo. Entonces ahí se cumple
el nombre Rubén. Después tuvo otro hijo que se llamaba Shimeón, que viene del verbo Shema, que quiere decir escuchar. Entonces cuando Dios vio a su pueblo que sufría, que pasaban aflicción, ¿qué hizo después? Porque ellos clamaron, ¿no? La Biblia dice que ellos clamaron, Señor, como vimos la pasada en la película, Señor, por favor. Y ellos clamaron entonces. ¿Qué es lo que primero que Dios vio? He visto cómo mi pueblo sufre por mano del faraón. Después el pueblo clamó, he oído su clamor, dice. ¿Sí o no? He oído su clamor. Tercer hijo, Leví, del verbo lavá, que quiere decir unir o unirse, o ser uno también, unir. El nombre Leví quiere decir unirse. Entonces, fíjense, después de que Dios vio la aflicción de su pueblo, escuchó su ruego, ¿qué hizo? Se unió con ellos, a través de la sangre del cordero, a través de esa sangre que ellos pusieron por su dintel. Ellos rechazaron los dioses paganos. Cuando ellos pintaban con la sangre del cordero sus puertas, quiere decir que ellos rechazaban a los dioses paganos y se unían al Dios verdadero. Por eso Moisés decía, ¿no? Nosotros veíamos, este cordero representa toda nuestra, que Dios ha dejado atrás toda nuestra falta y se ha hecho uno con nosotros. Por eso Yeshua también dijo, tanto he querido celebrar con vosotros esta Pascua. Entonces Leví representa ahí la fiesta de la Pascua, Pesach, cuando el pueblo se une con Dios. ¿Están captando hasta acá? Entonces, primero, Dios vio a su pueblo que estaba siendo afligido. Después, escuchó a su pueblo y después se unió con ellos. El último hijo, Judá, en hebreo Yehudá, que quiere decir alabanza o dar gracias o confesar o exaltar también. Yehudá. Cuando el pueblo sale liberado tras la Pascua, ¿no? Cruza el Mar Rojo, los egipcios le siguen, ¿sí o no? ¿Qué ocurre ahí? Mueren ellos y ellos, después de ver esa tremenda obra que Dios hizo con ellos, ¿qué hacen? Alaban. Dice que Miriam y Moisés cantaron un cántico de alabanza. ¿Sí o no? Entonces vemos hasta acá los 4 primeros hijos de Lea representando a las acciones del pueblo de Israel mientras estuvieron en Egipto. Pero faltan, ¿cuántos hijos más? 7 hijos, 8 hijos más. 8 hijos más. Quiere decir que esos 8 hijos también van a representar todo lo que iba a estar pasando el pueblo de Israel en lo largo de los años. Pero eso vamos a ver en el próximo culto. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.